8:45. Bueno, durante las últimas jornadas hemos conocido la compleja situación que vive el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, que de acuerdo a algunas publicaciones de prensa se señala que arrastra una deuda de más de 10.000 millones de pesos del año 2021, lo que ha generado el bloqueo de compras a proveedores y la paralización de varios servicios esenciales. La propia ministra de Salud, Jimena Aguilera, se refirió al tema durante las últimas jornadas, quien sostuvo que efectivamente hay una situación compleja en términos financieros, pero lo atribuyó a una situación puntual. Bueno, lo cierto es que esta crisis que podríamos decir vive el Hospital Carlos Van Buren nos remite a una situación más general que viven nuestros recintos asistenciales en Chile. Y bueno, para hablar respecto de esta situación está con nosotros a esta hora de la mañana la presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, Confedeprus, Margarita Araya, a quien le damos la bienvenida. Margarita, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar acá con nosotros. Hola, buenos días a ustedes. Muchas gracias por este espacio para compartirles esta importante noticia de la crisis de la salud pública. Sí, Margarita, preguntarle en primer lugar respecto efectivamente de la situación del Hospital Van Buren. Si nos podría graficar un poco cuál es el estado del problema, tomando en cuenta también lo que ha dicho el Ministerio de Salud, que señala que efectivamente hay una situación, pero que lo atribuye más a un caso puntual que a algo más estructural. Sí, bueno, la ministra Aguilera ha dado varias declaraciones, y en eso hay que ser bien responsable. Esta situación es una situación crítica que se hace así de crítica porque se viene arrastrando hace mucho tiempo. La mayoría de los hospitales generaron un alto monto de deuda luego del tiempo de pandemia, desde el 2019, y eso la verdad es que hasta el día de hoy no se alivia. Antes, a final de año, llegaba un alivio económico a los hospitales para ir considerando esta deuda. Hoy día no se hace así. La ministra Aguilera también lo declaró, y lo ha declarado en la prensa. Hoy día hay situaciones que están llevando a los hospitales a hacer gastos que están por sobre lo presupuestado. Y eso tiene que ver con la compra de servicios, ¿no? Con la compra de prestaciones para poder realizar cirugías en los pabellones, para poder pagar a proveedores. Y cuando los hospitales públicos no le pagan a sus proveedores, dejan de proveer, que son los precios más económicos. ¿Y a dónde tiene que comprar el Hospital Carlos Van Buren? A lo más caro. Así se ha ido incrementando este hoyo financiero en el Hospital Van Buren, pero que no es distinta, como tú bien lo decías, a la realidad de muchos hospitales, solo que esta situación es bastante crítica. 1.600 pesos en la cuenta corriente de un hospital que necesita más de 400 millones para funcionar mensualmente. La verdad es que es una situación crítica y que no es puntual, que es algo que se debía haber previsto y que es una responsabilidad también de los gestores de esta red. Hoy día hay una responsabilidad que es de la ministra, que es del subsecretario de redes, del director de servicios, porque esto se debió haber tomado medidas anticipadas. Ya, qué bueno que dijiste, Margarita, que esto no es un problema puntual, porque justamente la cuña que yo tenía acá, esta que te estoy mostrando acá, había un problema puntual. Dice, sí. Justo. Eso era lo que dice textualmente la ministra de Salud para referirse a este punto. Creo que es importante explicar, ¿no? Porque si uno no explica cómo fue que llegamos a este punto, y puede parecer chocante, ¿no? Que un hospital tenga, como tú decías, 1.600 pesos en una cuenta, pero me imagino que hay distintas maneras de llegar a este punto. Una mala gestión de la dirección del hospital. Estoy hablando de cosas así como meramente especulativas, ¿no? Otra es que está desfinanciado. Bueno, ¿cómo es que llegamos a este punto y por qué la afirmación de la ministra de que había un problema puntual es exactamente contraria, literalmente contraria a la afirmación que acabas de hacer en esta entrevista? Es literalmente contraria y ustedes la pueden ver en las ejecuciones presupuestarias de los años para atrás, y aquí no hay nada escondido. Todos los hospitales tienen un presupuesto que es de acuerdo a lo gastado el año anterior y que es insuficiente. Si ustedes ven en la línea del tiempo de este año, los hospitales han sido demandados para resolver listas de esperas con mayor celeridad, para hacer compras de servicios, y no han llegado remesas distintas ni recursos adicionales. Y hay que ser muy claro, la ministra en esa misma declaración que tú tienes ahí señala que se van a inyectar recursos nuevos, que generalmente ya se junta con DIPRES y le pone un poquito más de plata a los hospitales, y eso no es así. Lo que usan es un mecanismo de reasignación. Por lo tanto, los hospitales lo que hacen todo el tiempo para atender a los pacientes es, como decimos nosotros, vestir un santo desvistiendo otro, porque administramos pobreza. Entonces, como tú bien lo dices, aquí hay un tema de gestión. La autoridad es responsable de anticiparse a estas situaciones, claro que sí,
sí, porque esto no es nuevo, no es puntual, se viene arrastrando una deuda hace mucho tiempo, pero además también no tenemos los recursos. En salud estamos administrando pobreza y eso es una realidad. Eso es algo que la población también tiene que entender, ¿no? Entonces llegamos a esta situación, no es algo puntual y no es algo puntual porque si tú miras el Hospital Sotero del Río, miras el Hospital Padre Hurtado, de otras comunas, de otra red, estamos también siempre con un presupuesto al límite o sin presupuesto. Hospital Sotero del Río, presupuesto hasta noviembre, no tiene más. Hay que aumentar el presupuesto. Hay que aumentar el presupuesto, claro. ¿Han hecho algún cálculo de cuánto debería ser? Nosotros creemos que por lo menos el presupuesto tiene que estar incrementado hoy día en el reconocimiento de las deudas hospitalarias de todos los establecimientos de la red. Solo en el Ben Gurion tenemos una deuda que se arrastra de 10.000 millones de pesos y que ya es 20.000 millones de pesos porque se requieren además 10.000 más para poder terminar el año, ¿no? La cifra exacta tenemos que pedírsela a DIPRE que la asuma con responsabilidad y la es transparente, porque sobre todo en este tiempo, además que las platas del Estado es tan importante transparentarlas, ¿no? En salud hemos tenido muchos casos de corrupción, lo miramos siempre, nos pasó con la pandemia y hoy día necesitamos cifras claras sobre la mesa. Nosotros como trabajadores hemos pedido estas cifras transparentes a la ministra, ¿no? Y no son cifras que estén dentro de las conversaciones y los diálogos. Así que necesitamos incremento y necesitamos una ley corta, esta vez para los hospitales públicos. Ahora, Margarita, de acuerdo a lo que señalan los senadores, no está ese presupuesto, por lo menos no en el que viene para 2025. ¿Qué pasa ahí entonces? ¿Qué le espera a estos hospitales si es que no está ese aprobar dinero? Un presupuesto para salud tal como está hoy día, donde no hay ninguna inyección adicional de recursos, donde no se reconocen las deudas hospitalarias y donde además no se va a incrementar en los ítems que se necesita incrementar para garantizar que esta situación no nos vuelva a pasar, es un presupuesto que no puede ser aprobado, ¿no? Hoy día por eso es que nosotros hablamos de una ley corta para la salud pública de Chile. Con el mismo ahínco que se han hecho leyes cortas y leyes de alivio, incluso ustedes recordarán la ley corta de ISAPRES, ¿no? Que generó un alivio a las ISAPRES, ¿cierto? Permutándoles ahí una deuda, contraviniendo lo que dijo la Corte Suprema para que no se desfinanciaran. Bueno, nosotros pedimos lo mismo hoy día. Con la misma celeridad que se va a empezar a discutir también el presupuesto, la ley corta, el proyecto de ley que acaba de ingresar el presidente Gabriel Boric respecto a la eliminación de las preexistencias y todo esto que estamos regulando la ISAPRES. Nosotros decimos, bueno, está bien, pero resulta que eso beneficia al 14% de la población. El 85% de quienes vivimos en este país nos atendemos en esos hospitales. Ya, vamos inmediatamente a eso. Dos preguntas en uno. La primera, lo que tú estás diciendo, Margarita, es que hay que rechazar el presupuesto si no se resuelve esto. Es un presupuesto que no podemos aprobar en estas condiciones. Ya, eso estoy diciendo. O sea, eso está diciendo. Sí. Ya. Y lo segundo, claro, ustedes hicieron hace algunos días un punto de prensa, nosotros lo cubrimos aquí de manera amplia, y el titular que elegimos para nuestro diario electrónico precisamente tenía que ver con lo que tú decías recién, que es: no podemos salvar ISAPRES y dejar morir hospitales. Está buena la frase, viene elocuente, pero que da cuenta de que el MinSal tiene mal puestas las prioridades. ¿Cuál es la explicación ya más de fondo o más política frente a esta asertiva afirmación? Yo quiero recordar que cuando el presidente Gabriel Boric hizo su programa de gobierno, ahí en su programa está puesto el poner fin a las ISAPRES. Nosotros entendíamos que aquí había una convicción donde además en su proyecto dice que hay que fortalecer la salud pública de Chile, donde los trabajadores estamos al centro y bueno, promete varias cosas para la salud pública de Chile. Hoy día hay una definición política de resguardar el sistema privado por sobre el sistema público, ¿no? Aquí estamos coexistiendo dos sistemas y eso es una realidad, es parte del Estado que tenemos, pero no podemos seguir estableciendo leyes, intenciones políticas, legislativas para defender a las ISAPRES, donde, insisto, se atiende el 14% de la población. El 85% de quienes habitamos este país no estamos atendiendo en los hospitales, donde no nos llaman para atendernos, donde hay listas de espera, donde las urgencias están colapsadas. ¿Y quién se ocupa de eso? Entonces, claro, hoy día no hay recursos, ¿no? Porque todos le hemos echado también la culpa a que no hay reforma tributaria, ¿verdad? Hay un montón de elementos que no. Pero si tú miras todos los elementos económicos que se han aprobado en este país en este último tiempo, royalty, el retorno tributario, ¿cierto? Todas las leyes, en ninguna de esas se apartan recursos para la salud pública de Chile. Hoy día, en este tiempo hemos ley corta de ISAPRES, nuevo proyecto para regular las ISAPRES. Nosotros nos preguntamos, bueno, hagámoslo, está bien.
¿cuándo hacemos la otra parte? ¿Cuándo protegemos al otro 85% de la población? Donde no puede ir la señora Ana, la señora María, seguir esperando su prótesis de cadera, donde no está bien que nuestros pacientes estén en una urgencia sin ser atendidos porque no hay personal suficiente, porque no están los insumos suficientes, que una quimioterapia no se haga porque no puedo comprar un catéter. Entonces es momento también de mirar. El otro día el senador Juan Luis Castro fue a la urgencia del Ben Buren. ¿Sabes con qué lo comparó? Con la misma noticia que estabas dando tú antes. La franja de Gaza. A nosotros nos duele como trabajadores y trabajadoras de la salud pública. Nos duele profundamente. Entonces, está bien. Si el gobierno quiere salvar a la ISAPRE y se va a contradecir con su programa de gobierno, es una definición y un costo político que tendrá que pagar. Nosotros lo que queremos es que se fortalezca la salud pública de Chile y que, tal como se hizo un proyecto de ley para poner recursos o para hacer legislaciones, regulaciones que permitan dar un salvataje a la ISAPRE, hoy día se salve a los hospitales públicos. Ahora, Margarita, lo que es complejo de entender es que efectivamente, y tú lo mencionabas al principio, esta es una situación de arrastre, ¿no? Que viene o sea, desde antes incluso de la pandemia, pero que con la pandemia se termina agudizando. Y ya llevamos 3 años de este gobierno y que estemos en un punto prácticamente muerto, en el sentido de que no hay ni siquiera algún tipo de propuesta para poder solucionar este tema, es realmente preocupante. ¿Qué les dice eso a ustedes respecto de esta administración en particular y de lo que ha hecho la ministra de Salud y su equipo en torno a este tema? O sea, nosotros la verdad es que tenemos una evaluación bastante negativa de lo que ha sido este proceso en materia de salud pública, ¿no? Hoy día no hemos tenido una política que esté dirigida a esa línea. Y esa es una definición que tomó este gobierno y que apartó del camino inicial. Nos resulta preocupante porque esto es algo que se arrastra, como tú bien lo dices, y decir, bueno, ¿cuándo ponemos el fin a este arrastre, ¿no? ¿Cuándo ya hacemos algo que efectivamente genere un alivio? Y eso pasa por medidas que tiene que ver con una inyección de recursos fresca. Lo que se hace en salud pública y cómo llegamos a estos escenarios es que efectivamente se hacen redistribuciones de recursos. La ministra también declaraba y pusimos más recursos porque no había plata en el Ben Buren, pero había plata en el servicio de salud, que es donde administra el RED, ¿no? Y sabes tú que para traspasar los recursos del Ben Buren se van a dejar de poner en proyecto 5 CEFAM. Entonces, estamos administrando pobreza, claramente. No podemos decir, bueno, ¿qué es más importante? Sí, probablemente cualquiera en una casa, en una familia, ¿cierto? Uno no se pone a hacer construcciones cuando tiene que comprar comida, ¿no? Pero todo es importante. Sí, Margarita, para tratar de entender, bueno, todas las entrevistas son para tratar de entender. No quisiera que se piense con la formulación de esta pregunta que yo estoy haciendo una presuposición general sobre la gestión de la ministra Aguilera, pero sí simplemente comentar al aire y preguntarte, que me llama la atención que estamos conversando ahora respecto a este problema, respecto a las diferencias que ustedes tienen con los enfoques del MinSal, y que quizás sea una coincidencia, pero al mismo tiempo, poquitos días atrás estábamos hablando de la protesta nacional de la Confusam, donde los dirigentes de la Confusam decían que a pesar de que le habían hecho ingentes solicitudes a la ministra de que los recibiera, no los había recibido. ¿Cómo está el oído en el Ministerio de Salud? ¿Cómo están funcionando los oídos? Los oídos están tapados hace bastante tiempo. ¿Y la responsable política de aquello es la ministra Aguilera? O sea, la ministra Aguilera se ha determinado a sí misma como el Ejecutivo y ella toma las definiciones, y la verdad es que ella sigue una línea de gestión donde los trabajadores generalmente somos invitados a dialogar, pero donde nuestras participaciones no son vinculantes, donde finalmente no se considera aquello que nosotros estamos mostrando. Esta situación de la crisis en el hospital nosotros se la hemos venido diciendo. Fíjate que además se nota esta falta de mirada o de consideración de lo que está pasando en nuestros hospitales. El 30 de septiembre sale un ordinario desde la Subsecretaría de Redes y todas las restricciones presupuestarias son en la misma línea de aquello que tenemos que invertir para atender a nuestra gente. No se puede contratar más gente en suplencia, no se pueden pagar horas extra.
se llama a despedir a las personas, el ministro de Hacienda nos amenaza porque estamos muy enfermos, entonces tenemos tantas licencias en el sector público que no les va a dar más recursos a la salud pública, como si eso fuera un castigo para nosotros y no para la población. MinSal, la verdad es que está en una posición hoy día bastante cerrada con la comunidad, creemos nosotros, y a pesar de aparecer con grandes innovaciones, nosotros lo que le hemos dicho también a la ministra Aguilera es que pareciera que su única ocupación es la salud privada de este país y no la salud pública de Chile. Estamos conversando con la presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, Confedeprus, Margarita Araya, a propósito de la situación que se vive en el hospital Carlos Van Buren, pero por supuesto otros respecto de la falta de presupuesto para el próximo año. Voy a ser bien crudo con la pregunta, Margarita, pero más que nada para graficar el nivel del problema. ¿Cuánto de vida le queda al hospital Carlos Van Buren si esta situación no se revierte? 0. ¿Cómo puede funcionar un hospital si no hay plata? No, imposible. Nada. O sea, no pasaría el próximo año. No, si no se inyectan recursos, habría que cerrarlo, esperar que llegue la plata de enero, no sé. No, nada. O sea, hoy día se han traspasado recursos y, como les digo, es importante decir eso. No son recursos nuevos. La ministra tiende a decir que son recursos nuevos. No son recursos nuevos. Se redistribuye. Se deja de hacer algo para hoy día pasarle recursos al hospital Carlos Van Buren. Se pagan sociedades médicas. Las sociedades médicas es uno de los costos altísimos que tiene el Carlos Van Buren, ¿no? Ese es un elemento importante. Cuando nosotros peleamos por salud, decimos, bueno, ¿cómo cuidamos los recursos? En este tiempo que estamos hablando de la corrupción y cómo se traspasan recursos, Universidad de San Sebastián, casos Morcilla, en fin, todas esas cosas, ¿dónde estamos cuidando nuestros recursos? Para comprar un privado sale 3 veces, 4 veces, hasta 5 veces más caro que comprar el servicio y contratar a nuestra gente dentro de nuestros hospitales. Entonces, hoy día es momento de poner más recursos y distribuirlos de mejor manera. No basta con que le pongamos toda la plata y que después la tiremos para cualquier parte. Necesitamos poner recursos suficientes, reconocer la deuda hospitalaria, inyectar esos recursos adicionales, mirar el próximo presupuesto con los requerimientos y necesidades que tenemos. Nuestra salud pública, después de la pandemia, nunca volvió a ser lo que era antes. Hoy día es de alta complejidad. La mayoría de los hospitales tienen alta complejidad. ¿Cuáles son las acciones siguientes, Margarita, que tienen planificadas? Nosotros ahora a las 11 de la mañana vamos a estar en una sesión extraordinaria con el senador Juan Luis Castro. Él llamó una sesión extraordinaria de la Comisión de Salud del Senado, donde está convocada la ministra y donde está convocada también la directora de presupuesto. Esperamos que ahí se nos puedan dar respuestas respecto a esta solicitud concreta de presentar un proyecto de ley que permita fortalecer la salud pública de Chile ahora, no como dijo el ministro Elizalde en enero, ahora. Para avanzar en presupuestos ahora. Y tiene que ser ahora porque ya nos han postergado y nos han prometido para adelante y no se ha cumplido. O sea, esta situación nosotros la vivimos cada septiembre y octubre. O sea, ¿sí? Hoy día es más grave con el hospital Carlos Van Buren, pero cada año. Bueno, hay que tomarle todo el peso a esto, porque el hospital Carlos Van Buren es uno de los hospitales grandes de nuestro país, está en una de las ciudades principales y bueno, da cuenta de un problema mucho mayor, como se ha descrito a lo largo de esta entrevista. Hemos conversado con Margarita Araya, que es la presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, Confedeprus. Margarita, muchas gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias a ustedes por este espacio para la comunidad y la garantía de un derecho fundamental, la salud pública en Chile. Efectivamente. Bueno, son las 8 de la mañana con 4 minutos. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros. Patricio queda a cargo del programa. Todavía quedan 2 horas por delante de Radio Análisis, así que vamos